En el vídeo de hoy vamos a abrir un melón muy pero que muy grande y es el melón de la inversión en bolsa. Y principalmente lo que vamos a ver es qué son las acciones, cómo funciona, la importancia que tiene invertir en bolsa y qué debemos tener en cuenta, qué consideraciones debemos tener antes de empezar a invertir. Va a ser un vídeo muy básico, pero que nos va a servir como paso inicial para abrir este melón tan grande de la inversión. Así que va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Si queremos saber lo que son las acciones, debemos tener en cuenta que las acciones son esa parte que representan la propiedad de la empresa, y nosotros cuando compramos unas acciones de cierta empresa empezamos a ser propietarios de la empresa X. Es decir, para que pongamos un ejemplo, si la empresa X tiene 100 acciones y nosotros compramos 10 de esas 100 acciones, tendremos la propiedad del 10% de esa empresa y también podremos formar parte de las decisiones que se tomarán dentro de esa empresa. Pero lo más importante es saber cómo funcionan las acciones, por qué suben, por qué bajan el precio y todo eso, que es lo que vamos a ver a continuación. Para los que estéis ya metidos en este mundo, os puede resultar bastante evidente cómo se compran o se venden acciones, pero quizás yo me acuerdo cuando comencé en el mundo de la inversión hace casi ya 15 años, pues me preguntaba cómo podía comprar o vender acciones. Pues bien, tenemos un ente dentro del mundo de la inversión que son esos brokers o son los bancos que actúan como intermediarios entre los que quieren comprar acciones y los que quieren vender. Entonces tendremos que acudir a esos brokers o a esos bancos queriendo comprar las acciones que otros quieren vender. Y seguramente muchos os preguntaréis, vale, ¿qué hace que el precio de una acción suba o el precio de una acción baje? Pues evidentemente hay muchos factores que pueden afectar a que suba el precio o a que baje el precio, pero principalmente, para que lo entendáis, es un juego de oferta y demanda. Cuantos más inversores quieren comprar acciones, más alto estará su precio, y cuantos más inversores quieran vender sus acciones, más bajo estará el precio. ¿Por qué? Simplemente por la escasez. Cuantas menos acciones haya en el mercado, simplemente su precio subirá. Es decir, si no las quiere vender nadie, seguramente tendrán que ofrecer más dinero los que compren acciones para que se las vendan. Sin embargo, si hay muchas acciones porque todos quieren vender esas acciones de la empresa X, pues evidentemente el precio tendrá que ser más bajo para que nazca el interés por parte de la demanda de comprar esas acciones. También debemos tener en cuenta que la inversión nos puede reportar ingresos, nos puede reportar unos rendimientos constantes y también nos pueden dar unos dividendos. Es decir, hay empresas que cada cierto tiempo reparten unos dividendos, pero cuidado porque esto tiene trampa. Lo podemos ver más a fondo en vídeos posteriores, porque cuando una empresa cada ciertos meses reparte un dividendo sobre los beneficios que ha tenido, ese dividendo se quita del precio de la acción. Es decir, si la acción vale 1 euro y reparten un dividendo de 3 céntimos, la acción el día siguiente valdrá 97 céntimos. Y si además el precio de la acción vemos cómo no sigue subiendo, pues puede que al final lo comido por lo servido. Lo importante, ¿dónde está? Pues saber invertir en empresas que su precio vaya aumentando, y además también si reparten dividendos muchísimo, pero que muchísimo. Lo siguiente que vamos a ver es la importancia que tiene la inversión en bolsa. Lo primero que debemos tener en cuenta es esa revalorización o ese potencial rendimiento que podemos tener con nuestra inversión. Generalmente se conoce que la inversión en bolsa es una de las inversiones que podemos tener dentro de un bloque general de inversiones, ya sea en renta fija, en renta variable, en inmobiliario. Es una de las inversiones que más rentabilidad da en el medio largo plazo. Esa rentabilidad media que tenemos es casi siempre superior al que obtenemos con otro tipo de activos. Por lo tanto, esa potencial rentabilidad es bastante interesante, pero para conseguir esa potencial rentabilidad debemos tener una cartera bien formada, y ahí es donde entra también en juego la diversificación. Es decir, diversificar no consiste en comprar 50 empresas diferentes y que todas ellas luego estén dentro de un mismo país o dentro de un mismo sector. O os diría que ahora mismo, si el mercado sube en bloque, las acciones van a subir todas, y si el mercado baja en bloque, las acciones puede que acaben bajando todas. La importancia de la diversificación es tener diferentes productos, diferentes activos dentro de nuestra cartera para que se equipare un poquito esa rentabilidad, ese riesgo. Sí que es verdad que la inversión en bolsa es la que puede obtener una mayor rentabilidad, como hemos comentado antes, pero también es de las que puede obtener un mayor riesgo, pero eso a la vez le da un punto a favor en la diversificación, porque es lo que va a hacer que nuestra cartera global de inversiones pueda tener una rentabilidad mayor. Y además también otro de los puntos que debemos tener en cuenta dentro de la inversión en bolsa es que cuando estamos comprando las acciones de una empresa también estamos participando en su éxito empresarial.
O si no, decírselo a todos aquellos inversores que invirtieron en Apple hace 20-25 años, cuando comenzó la empresa a ser un poquito conocida y salió a cotizar, y han mantenido sus acciones. No solo habrán revalorizado su dinero una cantidad espectacular, sino que también habrán participado en que esa empresa haya llegado a ser la empresa que hoy en día todos conocemos y que es uno de los referentes mundiales en el mundo de la inversión. Y por último, antes de acabar el vídeo, debemos tener unas consideraciones básicas que debemos tener en cuenta antes de tomar esa decisión de invertir. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer nuestro perfil de riesgo, porque evidentemente no todos los inversores van a mantener igual o van a llevar igual una subida o una caída del 50% dentro de sus inversiones, y esto lo podemos llegar a ver muy fácilmente dentro de la inversión en bolsa. También debemos de tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos en el corto, en el medio y en el largo plazo, ya que, como comentábamos antes, la renta variable es una de las inversiones que da mayor rentabilidad, esa inversión en bolsa, pero esa rentabilidad tan alta dada cuando mantenemos nuestras inversiones durante muchísimo tiempo. Y si ese dinero que vamos a invertir lo vamos a necesitar dentro de un año, pues puede que en vez de ganar mucha rentabilidad, perdamos también mucho dinero si no hemos comprado en el momento correcto en los mercados. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta antes de tomar una decisión de inversión es que debemos estar formados y preparados. Hay que leer mucho de la inversión antes de tomar una decisión de compra o de venta. Hay que practicar también. Yo aconsejo hacer cuentas demos, que las podéis ver en 1000 millones de brokers, para familiarizaros un poquito con la inversión y luego a partir de ahí pues empezar poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque si de primeras nos metemos con una inversión muy grande o que quizás forma parte de una gran cantidad de dinero que tenemos dentro de nuestro capital total, puede que acabemos bastante dañados. O por ejemplo, a quien se le ocurriría, según se saca el carnet de conducir, meterse en un circuito de carreras con un Lamborghini a 300 por hora. Lo más posible es que la primera curva se salga. Por lo tanto, debemos ir poquito a poco, irnos familiarizándonos, ir cogiendo confianza, y cuando veamos que podemos invertir una mayor cantidad de dinero, pues ahí ir avanzando. Pero yo os aconsejo que de primeras vayáis poquito a poquito, ir aprendiendo, ir formándose, leer muchos libros, tampoco creernos todo lo que vemos por internet, y siempre poner en práctica todo aquello que queremos llevar a cabo antes de hacerlo real. Y lo último que debemos tener en cuenta es que si no tenemos tiempo suficiente o no tenemos la formación suficiente, lo mejor quizás sea recibir un asesoramiento individualizado. Hay que tener en cuenta que mucha gente, cuando dice, vale, quiero recibir un asesoramiento para invertir en bolsa, se va al banco de turno y dice, quiero invertir en bolsa, ¿qué me aconsejas? Pues evidentemente el banco de turno te va a ofrecer los productos de su banco. Ahí lo mejor es buscar un asesor que sea totalmente independiente, que no dependa de ninguna entidad financiera y que busque nuestro real beneficio y que sepa que nosotros vamos a seguir trabajando con él si nosotros ganamos dinero. No como trabajan muchos bancos, que le da absolutamente igual si ganamos o perdemos dinero, porque para ellos simplemente somos un cliente más. Por lo tanto, ahí va a estar la clave. ¿Y cómo podemos reconocer a este tipo de asesores? Pues evidentemente tendrán que estar certificados, tendrán que estar muy bien formados, también nos deberán aportar qué experiencia tienen, y si nos da la fiabilidad posible, pues dejar quizás en sus manos nuestro dinero, que sin duda es de lo más importante que tenemos y de lo que depende muchas veces la calidad de nuestra vida.